En esta capacitación veremos los vidrios y cristales. Este material muy importante, sobre todo esencial dentro del rubro gastronómico para el área de mesa. Vamos a hablar de esto en esta clase. Los objetivos serán los siguientes. Vamos a aprender de vidrios y cristales, vamos a entender la composición de los materiales y también veremos las diferencias entre vidrio y cristal, ya que claramente hay una diferencia. Para empezar, definamos lo que es un vidrio. Un vidrio, así como concepto general, es un material inorgánico. ¿Y qué significa que sea inorgánico? Que no proviene de fuentes que tengan vida, o sea, no viene de plantas ni tampoco viene de animales. Pero lo inorgánico se refiere específicamente a minerales y rocas, o sea, de ahí viene. Es un material duro, frágil y transparente, bastante conocido. Lo podemos encontrar presente de manera natural y artificial. De manera natural significa que podemos encontrar formaciones de vidrio en algunas rocas, piedras, cuevas, a veces en la arena, etc. Aunque es poco común o simplemente lo vemos poco, generalmente se hace más de manera artificial. O sea, el hombre fabrica este material para los diferentes usos que podemos darle. ¿Y cómo se hace el vidrio? Bueno, es generalmente una mezcla de arena, estamos hablando de la arena que podemos encontrar en la playa, pero para que esta arena pueda transformarse en un vidrio, debe mezclarse con carbonato y cal. Claramente el proceso es que tomamos esta arena, la mezclamos con carbonato, cal y a veces otro tipo de minerales, y después estas son fundidas en hornos a altísimas temperaturas sobre los 1400 grados, ya que si colocamos arena sola, no podemos lograr este proceso, por eso se le añaden este tipo de elementos como el carbonato, lo cual de esa manera bajamos su punto de fusión y podemos ser capaces de fundirlo para lograr esta masa al rojo vivo para la formación de diferentes formas o diferentes materiales en el uso esencial del vidrio. Eso para entender lo que es. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de los vidrios que usamos para muchos de los materiales de vajilla o cristalería, veamos en qué consiste. Lo importante cuando tenemos nuestro vidrio, después hay que añadirle ciertos elementos, los cuales van a darle propiedades al vidrio. Cuando añadimos metales, es que buscamos que tengan flexibilidad y sean las figuras bastante más finas y resistentes, ya que como se sabe, los metales son bastante más duros y de esa manera le podemos dar este tipo de propiedades a un vidrio. Cuando añadimos cuarzo o silicato, que estos también son minerales inorgánicos, vamos a buscar añadirle bastante más resistencia, sobre todo resistencia a las rayas y a los golpes. Y por último, cuando añadimos boro, el boro es también otro material y otro mineral inorgánico, vamos a buscarle darle resistencia al calor, sobre todo para que sea bien resistente a los shocks térmicos o sea destinado para un vidrio para cocinar. Por ende, vamos a hablar de vidrios de tipo alimentario, ya que existen muchos tipos de vidrio para la construcción, ventanas, puertas, etc. Por eso, al vidrio que vamos a referirnos en este capítulo va a ser de uso exclusivamente alimentario, o sea, para el servicio, presentación, cocción de alimentos. Dentro de los vidrios alimentarios que encontramos son los siguientes. Dentro de los tipos de vidrio alimentario encontramos el vino común, el cual es el más común. También encontramos vidrio de plomo, de borosilicato, de silicato sódico, también referido como cuarzo. Y por último, el cristal. Vamos a hablar de cada uno en cada caso. El vidrio común es refiriéndose al vidrio común alimentario, es el mayormente usado. En el fondo, muchos de los vasos, de tazas y demás, como esta que tengo acá, van a ser fabricados con este tipo de vidrio. Lo que tiene este vidrio, aparte de la mezcla inicial de carbonato y cal, puede tener tal vez otro tipo de materiales, otro tipo de minerales, pero en el fondo no le van a subir mucho el costo, por eso el vidrio común se considera un vidrio económico. Claramente el problema que tiene es poco resistente, por eso a las caídas, a una caída puede trizarse con facilidad y sobre todo no son muy resistentes a los cambios de temperatura, por eso en algunos vasos no podemos poner líquidos calientes, están destinados simplemente para el uso de bebidas frías. Ahora, normalmente en los vidrios comunes vamos a encontrar formas que son dentadas, podemos encontrar
formas cuadradas, bordes rugosos y sobre todo van a ser bordes bastante más gruesos, ya que normalmente para este tipo de vidrio, para que tenga una buena resistencia, tiene que ser grueso. Para un vidrio común que sea algo muy delgado, no es recomendado simplemente por su alta fragilidad. Por eso cuando buscamos un vaso o una copa que sea bien delgada de bordes finos, el vidrio común no aplicaría esto simplemente por su alta fragilidad. Y después tenemos el vidrio de plomo. Ahora, adelantándome un poco, el vidrio plomo no es un material que tengamos disponible en el volcán. Antiguamente estaba, pero hoy en día las tendencias van a no usar este tipo de material. Ahora nos referiremos por qué. El vidrio de plomo es un vidrio de bastante mayor costo, simplemente porque estamos añadiendo plomo, que es un metal, el cual tiene unas características interesantes. Lo primero es que es muy decorativo. ¿Y por qué motivo? Se usa bastante para hacer candelabros, para hacer ciertos tipos de copa o cáliz, en el cual al ser tan refractario refleja mucho los colores. Esto es un metal que podemos encontrar presente en, por ejemplo, los cristales Swarovski, por eso reflectan mucho el color y es bastante atractivo. Pero el problema es que puede ser tóxico, sobre todo si consumimos muchos elementos que utilicen este tipo de cristal. Ya, o sea, en este tipo de vidrio hay una posibilidad de cierta toxicidad. Ahora, lo importante es que si este vidrio de plomo está presente en elementos que no sean alimentarios, no hay problema. Si uno tiene un cristal de plomo, las probabilidades son bajas. Pero aún así, prácticamente a nivel mundial se dejó de utilizar este cristal simplemente para evitar problemas de toxicidad. Aparte que hay otras alternativas donde podemos encontrar estas características interesantes que nos puede dar el plomo. Pero es bueno conocerlo, pero una vez más reiterando, en el volcán no utilizamos este tipo de material actualmente para comentárselo al cliente y decirle que el material de los vidrios y cristales que se utilizan son totalmente seguros, inocuos y diseñados para el uso alimentario. Eso es importante entenderlo. Bien. Pero continuando con los tipos de vidrios, también tenemos el de borosilicato. Y esto, bueno, es un vidrio bastante utilizado. Y lo bueno del borosilicato, que tenemos una mezcla de boro, este mineral, y el silicato, también otro mineral, podemos lograr una resistencia a altas temperaturas. Por eso este tipo de vidrios o fuentes refractarias se utiliza para la cocción, para hornear, y puede usarse perfectamente también para fuego directo, ya que el añadido van a darle esta resistencia a altas temperaturas. En muchos casos también se le conoce como un vidrio templado. Por eso cuando leemos vidrio templado, que es otro ejemplo, van a tener añadido boro o silicato o ambos, para darle esa resistencia mejor a los cambios de temperatura, y sobre todo puede ser perfectamente utilizado para la cocción y para el horneo de diferentes productos. Y después tenemos el vidrio de silicato sódico, o también conocido como vidrio de cuarzo. ¿Qué es esto? Es el vidrio con añadido de cuarzo, esta clásica piedra blanca o de colores que vemos todos lados, que se utiliza mucho para temas holísticos. Pero bueno, acá, o sea, este elemento, este silicato sódico, que así se conoce de manera química, es la misma arena que se utiliza para hacer el vidrio, pero vamos a añadirle esta mezcla para lograr una arena bastante más pulida y pura. Y de esta manera vamos a lograr cristales y sobre todo un vidrio mucho más fino, mucho más delgado, de una excelente resistencia. Por eso cuando estamos añadiendo silicato sódico buscamos formas finas, bien pulidas, un excelente brillo, una muy buena transparencia y una baja opacidad. Aparte, esto le da al vidrio una característica de una alta durabilidad. Entonces, ya mencionando esas cosas, y sobre todo como hablamos de vidrio, ahora es bueno entender, bueno, qué es el cristal. El cristal es algo diferente, es algo de lo que ya hemos hablado, porque entendamos que muchos buscan, ejemplo, vasos de cristal, copas de cristal, y a veces puede confundirse un poco con el vidrio, a pesar de que si las colocamos una al lado de la otra, se pueden ver similar. Pero por eso es bueno entender a qué nos referimos cuando hablamos de un cristal. Bueno, el cristal es un material sólido de un patrón bien definido. Esa es la definición un poco más industrial o un poco más química,
Pero en el fondo, con la definición que tenemos que quedarnos es la siguiente. Es un vidrio al cual hemos añadido metales y minerales para que tenga mejores propiedades. En el fondo, lo que hablamos anteriormente, cuando a un vidrio le añadimos silicato sódico, le añadimos ciertos metales, le añadimos boro, etc., perfectamente estamos refiriéndonos a un tipo de cristal. Ahora, la definición de cristal puede variar según país, pero entendamos que es un vidrio, el anteriormente mencionado, que le estamos añadiendo materiales extras para que tengan mejores propiedades, mejor resistencia y sobre todo una apariencia mucho más elegante y fina. Por eso es importante entender que técnicamente el vidrio puro no es considerado un cristal. O sea, si tenemos, ejemplo, un vidrio de construcción, no es un cristal. Un vidrio, ejemplo de este que sería un vaso grueso, no es considerado un cristal. Pero sí, por ejemplo, esta copa que tengo acá, esta copa sí es considerada cristal, ya que tiene silicato sódico añadido. Lo iremos viendo a medida avancemos en esta clase. Por ende, es bueno, como dije anteriormente, que tengamos clara esta definición. Esta es la definición de la Unión Europea para un cristal. Como dice ahí, el vidrio cristal, o también referido como cristalino, es un vidrio de silicato que contiene metales, que puede contener metales o elementos que le den propiedades similares al metal. Ahora, no todos los vidrios cristales son iguales, pueden ir variando dependiendo del proveedor, ya que de esa manera algunos añaden ciertos tipos de metales, por ejemplo, algunos añaden titanio, otros añaden bario, otros añaden ciertos derivados del hierro. En el fondo podemos encontrar diferentes recetas, los cuales van a darle características interesantes a este vidrio tipo cristal. Ahora, ¿cuánto elemento tiene que tener todo lo extra de minerales y metales? En promedio tiene que ser un 10% o más. Mientras más tenga, claramente va a ser mejor calidad, pero es raro ver recetas que tengan un 20% de metales añadidos u otros elementos, ya que simplemente al añadirle exceso de otros materiales vamos a estar perdiendo un poco esta transparencia y va a ser un cristal bastante más opaco. Por ende, el vidrio cristal alimentario buscamos que tenga una muy buena transparencia, porque de esa manera el producto que tenga dentro se va a lucir. Entonces, ¿qué ejemplos de cristales tenemos? Bueno, como ya hemos hablado, el vidrio de plomo, destacando una vez más que es un cristal que actualmente no trabajamos, pero sí tenemos el vidrio o vidrio cristal de silicato sódico, también conocido como cuarzo, y tantos otros que podemos ir encontrando. Ahora es bueno entender las diferencias entre un vidrio y un cristal. Por un lado, el cristal, como ya explicamos, va a tener un silicato tipo cuarzo o un metal añadido en su estructura para de esa manera lograr las características de resistencia, muy transparente, resistencia a las rayas, un excelente sonido, transparencia, etc. El sonido de un cristal es puro y con eco, y el de un vidrio es corto y apagado. Y esa es posiblemente la prueba bastante más fácil y sencilla de realizar para saber qué es un vidrio y qué es un cristal. Por eso, este vidrio, cuando lo pego, tiene sonido, pero es corto y apagado. O sea, prácticamente es un sonido muy leve. Pero por eso cuando tomamos un cristal y lo golpeamos, tenemos ese clásico sonido que es bastante más puro y tiene ese eco, lo cual le da ese atractivo. Ahora, este sonido puede variar dependiendo del fabricante, ya que como sabemos tenemos diferentes calidades en cuanto a las copas de vidrio cristal, pero lo importante es que eso es un buen indicio de identificar la calidad de un cristal. Sobre todo se evalúa mucho en ese tipo de eco, en ese tipo de sonido que pueda tener al golpear uno de cristal, golpeándolo suavemente. El cristal es bastante más pesado que el vidrio. Eso se ve tomando dos copas o dos vasos que tengan volúmenes y densidades similares. Pero ¿por qué va a ser más pesado? Simplemente al tener bastante más metales o bastante más minerales, estos ocupan más espacios que el vidrio puro. Por ende, van a sentirse de mayor peso. Pero en ningún caso va a ser un peso incómodo de ser utilizado. El vidrio tiene cortes rectos generalmente y el cristal tiene bordes redondeados.
Ahora, cuando hablamos de eso, hablamos simplemente de que normalmente los vasos de vidrio, los bordes tienen que ser claramente redondeados porque cuando uno lo bebe, lo echa a la boca, no queremos claramente cortarnos y dañarnos los labios. Por eso estos bordes son pulidos, se pulen con arena, se pulen con lijas, para esa manera sea cómodo el servicio de una bebida, etcétera. Por eso, normalmente las formas que tiene un cristal son bastante más redondeadas, siempre van a ser bastante más finas, sus formas mucho más delgadas, ya que como mencionamos anteriormente, estos grosores muy delgados solamente son posibles cuando al vidrio le añadimos metales o minerales para que tengan esa resistencia. Si tuviéramos un vidrio puro con ese grosor, sería muy frágil. Por eso normalmente los vasos pueden tener formas un poco más rectas. En algunos casos los vasos tienen bordes rectos, ligeramente cuadrados o rectangulares. Ahora en los cristales también podemos lograr eso, o por medio de fabricación. En los vidrios cristales vamos a encontrar formas bastante más redondeadas y finas, y en los vasos vamos a encontrar formas que son bastante más gruesas y en muchos casos figuras que son rectas. El cristal produce el clásico sonido musical con el dedo húmedo, el vidrio no. Ahora, como sale en la foto ahí, es esta clásica prueba también que uno se hace humedeciendo y podemos escuchar ciertos tonos que puede tener cierto atractivo musical. Ahora, en algunos vasos de vidrio también se puede, ya que va a depender simplemente de la concavidad que tenga el vidrio. Pero bueno, no es una prueba que determine si es un cristal o no, pero es una buena manera de entender. Ahora, claramente el sonido que va a producir un vidrio cristal va a ser mucho más elegante, mucho más agradable que lo que podría producir tal vez un vaso de vidrio. Pero sí, la prueba siempre va a ser ese eco que nos produce cuando golpeamos el vaso. En este caso, la copa. El cristal es bastante más resistente que el vidrio. Ya sabemos que muchos de los vendedores les gusta hacer esta prueba, que pueden clavar un clavo utilizando una buena copa de vidrio cristal. Es interesante que el añadido de estos metales y estos minerales le puedan dar ese tipo de resistencia. El cristal resiste más las rayas que el vidrio, por eso mucho de las copas de vino, de los vasos de maces, que son de vidrio cristal, se promocionan como que son muy resistentes al uso de rayas, al uso obviamente bastante más masivo y sobre todo a la resistencia del uso en lavavajillas. Por lo mismo, ya que el vidrio, a medida que uno lo va usando con el tiempo, es resistente a las rayas, sí, pero esas rayas después empiezan a darle tonos opacos y deja de tener ese atractivo que puede tener característicamente un vaso o copa de vidrio. Por eso es importante este añadido de minerales y metales que le van a dar esa propiedad de antirrayas o de ser muy resistente a las rayas. Y por último, el cristal resiste mejor las temperaturas y shock térmicos que el vidrio. Ahora, el que resistan mejor no significa que sean inmunes a eso, porque por ejemplo, si a esta copa le añado hielo y después le añado agua hirviendo, podría tener una alta probabilidad de que se pueda trizar aún siendo una excelente copa de cristal. Pero por esa propiedad se usa principalmente a los vidrios de borosilicato. Pero es bueno entender que independiente de todo eso, un cristal va a tener mucha mejor resistencia a ese tipo de shock térmicos. Sobre todo para quienes busquen una buena cristalería que le tenga bastante durabilidad y sobre todo sea resistente al uso diario o al uso intensivo, ya sea en el hogar o en la área de hotelería y restauración. ¿Ok? Y con esto ya estamos finalizando. En conclusión, ¿qué hemos aprendido? Vimos la definición de vidrios y cristales, aprendimos sus propiedades y sus diferencias, y por último es bueno entender toda esta teoría que hemos aprendido, ya que vamos a comprender para entregarle una mejor información en las ventas, sobre todo a nuestros clientes. Esto ha sido todo por esta clase. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por vuestra visibilidad. Nos vemos pronto.